Si, si quieres, hago la introducción y empezamos. Perfecto. Muy bien. Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Tenemos el honor de tener a Alejandra Marcos, quien es directora de análisis y estrategia de Grupo Intercam. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, que estés con nosotros. La verdad es que es un tema súper, súper relevante para, para todos pues, en este ambiente de incertidumbre. Así es que estamos muy al pendiente de lo que nos traes el día de hoy. Por cierto, también hacer mención que pues es esto gracias a la Asociación de Mujeres en Finanzas, con las cuales, pues, con las que estamos muy, muy agradecidos por todo su apoyo. Así es que mil gracias por estar aquí, Alejandra. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Y si estás de acuerdo, pues doy inicio a la presentación que traigo. Y déjenme platicarles un poquito cómo estamos con respecto al COVID, que esto fue lo que hizo que todos nos resguardáramos y ahora todos estemos trabajando, estudiando y haciendo nuestras labores desde la casa. Entonces, los datos hasta el día de ayer, más de 33 millones de casos alrededor del mundo, más de 1 millón ya de muertes también alrededor del mundo. Y el tema aquí es que los nuevos casos han tenido un comportamiento bastante disparejo. Las últimas semana y media, los casos diarios se han acelerado. India particularmente registra más de 100,000 casos cada día de COVID. Ya estamos frente a la segunda ola de contagios en Europa, en donde, por ejemplo, Francia, España, Reino Unido ya alcanzan nuevos casos diarios más de lo que teníamos en el pico en el mes de abril. Pero el tema aquí es que Estados Unidos, Brasil y pareciera que México también va a la baja. De todos modos, Estados Unidos es el país más afectado, con más del 20% de los casos a nivel mundial. Y lo más relevante aquí es que si India sigue teniendo este comportamiento, muy probablemente vaya a ser en unas semanas o en unos meses el país más afectado. El tema aquí es que la tasa de muertes pareciera que se ha estabilizado. No hay nuevas muertes en un crecimiento sumamente acelerado, con todo y los nuevos casos acelerándose recientemente, la tasa de letalidad ha disminuido considerablemente. ¿Qué estamos frente a esto? Pues a lo mejor un mejor control de la enfermedad, gente más joven es la que ahora se está contagiando, en fin. Lo que tenemos o lo que los mercados han venido descontando es que tan pronto como en octubre o posiblemente en noviembre haya vacunas. Hay una enorme cantidad de laboratorios, tanto en Europa como en China, como en Estados Unidos, que ya están trabajando puntualmente por desarrollar y por aprobar fase 3 esta vacuna, la que sabemos que va más avanzada con todo y la pausa que nos anunciaron hace unas semanas, es AstraZeneca Oxford. Tenemos también en el caso de Rusia, ya la vacuna también aprobada por las autoridades de salud en ese país, y en China, que también sabemos que hay 2 vacunas en específico que ya están siendo probadas, principalmente en los militares, pero que ninguna de ellas tiene todavía una producción masiva. Los mercados, a final de cuentas, están sumamente atentos a este desarrollo de la pandemia y hay una seria preocupación si va a haber un rebrote o no. Esta nueva ola sí ha originado más medidas de contención en Europa, pero no sabemos si las economías nuevamente van a tener que cerrar o no. En esta gráfica, a final de cuentas, lo que les estoy tratando de decir es en el margen cuántos nuevos casos se registran cada día, India a la cabeza, Estados Unidos, y sobre todo esta nueva ola en Eurozona, España, Reino Unido, Alemania, son preocupaciones importantes en las últimas semanas.
En estas gráficas lo que les trato de decir es cómo los nuevos casos en el mundo, si bien tienen un comportamiento más o menos flat, pues se han venido acelerando significativamente, en donde tenemos cerca de 280,000 nuevos casos todos los días en un promedio móvil de los últimos 7 días. Los casos en Estados Unidos con una tendencia al parecer clara de baja, España e India todo lo contrario, ¿no? Una aceleración importantísima en los casos, y esto sin duda es un tema muy relevante para los mercados porque todo el mundo está atento a esta posibilidad de rebrote tan pronto como en los últimos meses de este año. ¿Cuál ha sido el impacto en los mercados? Bueno, en cuanto se inició este tema de la pandemia, en donde teníamos el 22 de febrero este anuncio casi oficial que ya estábamos en nuevos casos alarmantes en Italia, los mercados corrigieron de manera importantísima. Todas las bolsas de valores del mundo tuvieron una contracción entre 35 y 40%. Ahí les pongo el caso del S&P 500, pero particularmente en el caso de Estados Unidos, todas las bolsas de valores, el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq, alcanzaron recientemente máximos históricos que, si bien en las últimas 3 semanas han tenido una ligera contracción, pues ya alcanzaron máximos históricos, y eso que estamos en la peor recesión de los últimos 100 años. El oro, al ser un activo de resguardo, como tradicionalmente lo es, también tuvo un rally importante, aunque se ha venido desacelerando. Y en el caso de México, hay que recordar que México es una economía abierta y que la principal variable de ajuste ante choques internos y externos es precisamente el tipo de cambio. Luego de alcanzar un máximo de casi 26 pesos al inicio de la pandemia, pues se ha venido apreciando significativamente, sobre todo en las últimas semanas, y más adelante les voy a explicar qué es lo que está moviendo realmente el tipo de cambio. El tema es que todo esto de los múltiplos y de los máximos de las bolsas de valores en Estados Unidos, pues han hecho que tengamos valuaciones históricamente elevadas. Y les voy a dar un caso muy particular, Tesla. Esta acción que todo el mundo sigue y que genera muchísimo interés, pues hasta hace poco tenía un PU, que es una utilidad mayor a 700 veces. Eso quiere decir que un inversionista en su sano juicio va a tardar 700 años en recuperar su inversión en Tesla. Algo que yo en lo particular no había visto en la historia de las bolsas de valores. Claro que el sector tecnológico tiene sus propios fundamentales y se mueve muy diferente que el resto de las emisoras, pero estamos cerca o muy cerca de alcanzar máximos históricos en términos de evaluación. Me voy muy rápido aquí. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, las últimas, son que la economía para este año se va a contraer alrededor del 5%, una recuperación del 5.4% el próximo año. Las economías avanzadas deberían de caer alrededor del 8%. Yo creo que este tema del 8% va a ser revisado al alza en la siguiente publicación de octubre por parte del Fondo Monetario Internacional, y la razón es muy clara. Estados Unidos ya no se va a contraer al 8%. De hecho, la OCDE revisó recientemente su estimado para la economía de Estados Unidos al alza de -6 a -3.8%, y en general todo el consenso apunta a que la economía de Estados Unidos se va a caer mucho menos de lo que inicialmente se esperaba. Las economías emergentes van a contraerse alrededor del 3%, y en el caso de México, el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción del 10.5% este año y una recuperación del 3.3%. Por ahí andan generalmente las expectativas, a pesar de que esperamos que el Fondo Monetario Internacional revise al alza sus expectativas para las economías avanzadas. No creemos que va a ser el caso en puntual para México. También dice el Fondo Monetario Internacional que esta es la peor recesión desde la Gran Depresión. 100 años tuvieron que pasar para que nos enfrentáramos
a caídas tan importantes en la actividad económica. Y aquí déjenme decirles algo, todo el mundo que decía 2008, 2009 fue la crisis financiera, la madre de todas las crisis, bueno, se va a quedar muy, muy corta, porque en ese momento la economía mundial solamente se contrajo 0.8%. La gravedad de la situación aquí es que la economía de China frenó por completo todas las cadenas de suministros y luego la europea y luego la de Estados Unidos y acabó por salpicar a todos los emergentes. Todos los gobiernos hicieron un freno súbito a la economía, cerraron la economía y eso lo que originó primero es un choque por el lado de la oferta y ahora por supuesto estamos viendo consecuencias importantes por el lado de la demanda. También el Fondo Monetario Internacional dice gran incertidumbre. Y la verdad es que nadie sabe qué va a pasar. Va a haber un segundo brote, va a haber vacunas. Yo creo que hoy los mercados están diciendo, sí va a haber vacunas. Hay muchas que están siendo probadas, pero ¿y van a ser efectivas? Y más allá, ¿cuándo van a estar disponibles para toda la población? Déjenme darles un dato muy específico. Si no existiera ninguna vacuna, para que se genere inmunidad de rebaño. Esto quiere decir para que todos los asintomáticos y los contagiados ya generen de por sí una inmunidad importante, la población mundial se tiene que contagiar cerca del 70%. Situación que no va a ocurrir ni en el 20, ni en el 21 y probablemente hasta el 22. Entonces, todo esto genera muchísima incertidumbre y, por supuesto, genera incertidumbre en los mercados. Aquí rapidísimo, déjenme platicarles también la OCDE, esta es la estimación más puntual de un organismo internacional, en donde dice la economía se va a contraer 4.5%, pero Estados Unidos 3.8%. Para darles una idea, Estados Unidos antes, de acuerdo a la OCDE, se iba a contraer cerca del 6%. Entonces, sí tenemos buenas noticias que se han venido generando en los últimos meses, particularmente en el tercer trimestre del año, en donde hemos visto una recuperación más vigorosa de lo que inicialmente se pensaba. Claro, esta revisión al alza de las economías desarrolladas tiene que ver con una razón puntualmente: políticas monetarias y fiscales súper expansivas. Para México, esta revisión al alza de Estados Unidos acaba siendo una muy buena noticia y la realidad es que acuérdense que dependemos muchísimo de las exportaciones y el 80% de nuestras exportaciones van a parar justamente en Estados Unidos. Con todo y elecciones presidenciales a pocas semanas de ocurrir, con todo y eso que genera incertidumbre y a lo mejor un menor gasto del americano promedio, sí estamos viendo un repunte importante en la demanda de Estados Unidos y eso eventualmente jalará a México al alza, a lo mejor hacia el cuarto trimestre de este año y al inicio del 2021. Estamos frente a estímulos monetarios extraordinarios. Todos los gobiernos, en cuanto inició esta crisis, empezaron a poner en marcha estímulos monetarios y ahora fiscales extraordinarios. Las tasas en el mundo desarrollado están entre 0 y 0.25 en el caso de Estados Unidos, pero en Europa tenemos tasas negativas, en Japón tasas negativas. Entonces, tenemos una enorme liquidez que ha abundado en los mercados. Para darles una idea, en esa gráfica son las hojas de balances de los bancos centrales alrededor del mundo, de los principales bancos centrales. Y se ve cómo a raíz de la pandemia, todos en vertical han aumentado muchísimo estos programas de activo. Es decir, los bancos centrales inyectan dinero en la economía a cambio de recoger esos papeles que ofrecen pues tasas muy, muy bajas. Además, todos los mensajes, tanto de Jerome Powell como de Christine Lagarde, han sido de mucha laxitud, es decir, mucha liquidez. De hecho, hace una semana se llevó a cabo un simposio económico que se lleva a cabo todos los años de Jackson Hole, y en él Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dijo algo muy claro: vamos a tener una política monetaria expansiva hasta que sucedan dos cosas. Uno, que la inflación suba en promedio 2%, y la segunda, que se reduzca la brecha de empleo, es decir, que alcance la economía
su potencial de pleno empleo para alcanzar este máximo potencial de la economía americana. Al mismo tiempo, la Reserva Federal también publicó las nuevas herramientas de política monetaria que iba a poner en marcha. Y eso significa, ¿qué creen? Que vamos a tener tasas en cero, al menos hasta el 2023, en el caso de Estados Unidos. Para todo fin práctico, jóvenes, hemos perdido una clase de activo. ¿Quién quiere invertir a un bono alemán a menos 0.50? ¿Quién quiere invertir a tasas en cero en Estados Unidos? Y eso es lo que nos está garantizando la enorme liquidez en los mercados, y eso también es la respuesta clara a estas rallies impresionantes, imparables, de las bolsas americanas. Ayer, quien pudo ver el debate de Estados Unidos, fue un desastre, fue terrible, y hoy las bolsas parecieran no importarle y alcanzan en promedio un rendimiento de entre el 1 y el 1.5%. Estamos frente a burbujas financieras. Al Fed realmente le importa estas valuaciones. Pareciera que de corto plazo, y lo que alcanzamos a ver, no. Pareciera que lo más importante ahorita para la Reserva Federal y para todos los bancos centrales desarrollados alrededor del mundo es tratar de rescatar a la economía. Y eso también implica más estímulos fiscales. En Estados Unidos, el déficit fiscal alcanza cerca del 15-16%, en Europa también cerca del 10%, dependiendo cada país, pero sí estamos frente a esta nueva expansión importantísima desde el lado monetario y fiscal. Para darles una idea, la suma de todos estos estímulos monetarios y fiscales alrededor del mundo son 17 trillones de dólares. Trillones en inglés son 17,000 millones de dólares. Esto es equivalente al 20% de la economía mundial, de lo que valía la economía en el 2019. Y díganme ustedes si esto no es extraordinario. Nunca habíamos visto estas inyecciones constantes de liquidez. En el tercer trimestre, déjenme darles un dato muy puntual, cuando hablábamos de la recuperación de la economía de Estados Unidos, se espera un crecimiento del 32% en este trimestre, mucho más de lo que inicialmente se hubiera esperado. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que en agosto finalizaron estos programas de apoyo y que pudiéramos ver hacia adelante una desaceleración en el impulso si no se lograra un nuevo paquete de estímulo fiscal. Los mercados, ¿qué van a estar atentos? ¿A qué van a poner atención? A las posturas del Fed, a las intervenciones de todos los miembros de la Reserva Federal, a las intervenciones del Banco Central Europeo, en donde hoy, por ejemplo, Christine Lagarde decía, bueno, a lo mejor adoptamos esta misma política de la Reserva Federal, en donde vamos a mantener la expansión monetaria hasta que la inflación alcance en promedio este 2%. Por supuesto, nuevos estímulos fiscales. Y lo que hemos visto es que el dólar, después de tener 8 años de constante expansión o de un ciclo de alza, recientemente ha perdido fortaleza. Y les digo algo, esta es la principal explicación del comportamiento del tipo de cambio del peso mexicano y de prácticamente todas las monedas emergentes y desarrolladas alrededor del mundo. ¿Qué esperamos puntualmente para México? Déjenme platicarles qué trae Banco de México. En su último informe trimestral revisó a la baja las estimaciones. También propone 3 escenarios. Yo creo que el más probable de ocurrir es el de en medio, el de la V profunda. Y el primer escenario está estimando una contracción del 8.8%. En mi opinión, difícil de que ocurra porque todos los indicadores adelantados de actividad económica muestran que hasta, por ejemplo, agosto, la actividad económica seguía en terreno de contracción. En el segundo escenario de 11.3% de contracción económica, me parece que es el más importante o el más posible de ocurrir,
porque, como les decía, exportaciones. Vamos a tener este impulso de la demanda de Estados Unidos y eso eventualmente debería de ayudarnos a mitigar el impacto en la economía mexicana. Y el tercer escenario, el de la U profunda, con una contracción esperada del 12.8%, pues a final de cuentas me parece también poco probable de que suceda porque eventualmente el mundo se recuperará. Y también hay que tomar en cuenta, estamos frente a un rebote o a una recuperación. Los restaurantes, los negocios que cerraron en el segundo trimestre, hoy están teniendo algo de ingresos. Es mejor el 3 o el 4 que el 0, pero estamos muy lejos también de registrar los niveles de actividad económica que teníamos previo al COVID. Y esto es bien importante porque al menos en el caso de la economía mexicana, dadas las circunstancias y dado el entorno, no vamos a recuperar los niveles de actividad económica, los niveles de PIB que teníamos previos al COVID, sino probablemente hasta el 2024. Entonces estamos también frente a un sexenio que en promedio pues va a crecer a lo mejor el 0.2, 0.3%. Estas son las expectativas de la encuesta de Banco de México. ¿Qué es la encuesta de Banco de México? Es todos los analistas privados dan a conocer cuáles son sus estimaciones. Banxico los agrega en una encuesta y la encuesta de Citibanamex. Y para darles una idea, pues las expectativas están por ahí, una caída en la actividad económica de cerca del 10%, un tipo de cambio alrededor del 22.50, 22.60 y una tasa de fondeo, es decir, la tasa de referencia que probablemente se ubique en 4.25 ya sin mayores cambios hacia adelante. Entonces, tenemos una expectativa pues poco favorable para este año. Para el siguiente año, a lo mejor entre el 3 y 3,5% de crecimiento, que sin duda es un crecimiento elevado, pero hay que recordar que caímos o que vamos a caer este año en orden de doble dígito. Sin duda, muy importante. Hay que también tomar en cuenta que la economía mexicana, a diferencia de otras economías, durante el 2019 ya estaba en recesión. Tuvimos un crecimiento negativo del 0.1% en el 2019. Entonces, la situación del COVID solamente vino a agravar la situación económica de México. Aquí les traemos más o menos nuestros pronósticos para este año y para el que sigue. No me quiero detener mucho porque más adelante les voy a platicar. Dentro del PIB, dentro de la demanda, hay varias variables, estas son las principales variables que contribuyen a hacer el cálculo del PIB. Consumo, inversión privada, inversión pública y exportaciones. Con respecto al consumo, hay que recordar que es el 58% de la economía mexicana, es muchísimo. Pero claro, este 58% es menor del 70% que tenemos de importancia en la economía de Estados Unidos. ¿Qué está afectando el consumo? Pues una pérdida de más de 1 millón de empleos hasta la fecha, la recesión económica y se ha visto parcialmente contrarrestado por las remesas, que las remesas, contrario a todos los pronósticos, han venido creciendo mes a mes con todo y la caída tan importante en no solo la actividad económica de Estados Unidos, sino en el empleo. La inversión privada, que me parece el asunto más lastimoso de esto, tenemos una caída estimada de casi 20%. La inversión fija bruta, que es la suma de la inversión privada y la inversión pública, ha caído a niveles que no habíamos visto desde hace 25 años. Es tremendo lo que está pasando en la inversión. Y el tema del COVID es que vino a agravar esto, porque tenemos que la inversión privada ha venido cayendo en términos reales desde el 2016 con las elecciones de Estados Unidos, luego con el NAFTA, luego con el TEMEC, luego con López Obrador y ahora con COVID. Y la triste realidad es que no estamos esperando un nuevo ciclo de inversión privada que ayude a contrarrestar la debilidad económica. La inversión pública, pues aquí el gobierno ha optado muy positivamente en algún sentido por disciplina fiscal. No va a gastar más, tiene un gasto bastante contenido, tiene un presupuesto bastante austero, entonces eso tampoco va a ayudar muchísimo a contener la contracción económica. Al tanto que
Otras economías han optado por aumentar este déficit y aumentar la deuda del gobierno. El gobierno mexicano ha optado por no gastar más y por no invertir más. Positivo, negativo, de entrada, pues sí tienes un choque, una medida que va muy en línea con el ciclo económico que estamos viviendo, no gastar más, apretarse más el cinturón, pero en la otra parte, pues si el gobierno no está dispuesto a gastar y los privados tampoco, pues ahora sí que ¿quién nos va a salvar? Es un dilema bastante importante. Con respecto a las exportaciones, este año estamos esperando una contracción del 10.9%. Sí, ya se vieron caer casi 50% en el segundo trimestre de este año y ya paulatinamente han venido recuperando terreno en los últimos meses. El peso, la debilidad del peso, por supuesto, le ayuda de manera importante. ¿Qué vamos a esperar para el 2021? Yo creo que todavía hay muchísima incertidumbre. Va a haber bueno, para nosotros no va a ser una segunda ola, pero vamos a continuar con estos casos todo el año. A principios del próximo año van a tener que cerrar las economías o no, va a haber vacuna o no, y esas son cuestiones que aún son difíciles de estimar. Entonces, por supuesto, están sujetos a todas las revisiones posibles. La falta de estímulos fiscales en México va a tener un impacto muy importante en la economía, porque acuérdense que les dije, Estados Unidos va a caer alrededor del 3.8% este año, pero el próximo año se espera que crezca entre el 5 y el 6%. Y México, bueno, después de haber caído, nuestras estimaciones son de que después de que caigamos este año en doble dígito, el próximo año no crezcamos más del 3,5%. El consumo privado debería de tener un mejor comportamiento. Acuérdense que son elecciones, generalmente en el gobierno gasta más en temas electorales. También las remesas van a ayudar y sí estamos esperando una creación de empleos. La inversión privada, básicamente las empresas grandes, las listadas en bolsa, son las que van a invertir a manera de reemplazar la depreciación. Y las exportaciones, que es la parte más positiva, nosotros sí estamos esperando que Estados Unidos acabe por jalar la economía mexicana. Y entonces sí estamos esperando que el principal componente de crecimiento el próximo año van a ser las exportaciones. Inflación, la vimos en niveles abajo del 3% al principio de este año. La brecha de producto, que quiere decir que la demanda, no hay presiones por el lado de demanda, no hay gente que salga a las calles y que compre. Entonces, tenemos una brecha de producto muy negativo, tenemos que la apertura de la economía ha tenido ciertas presiones, sobre todo en mercancías, en productos importados, pero estamos esperando que al final de este año se ubique en 4%, muy cerca o en el rango objetivo de Banco de México. Con respecto a la tasa de referencia, ya la semana pasada tuvimos el último recorte del año y pareciera que Banco de México lo que está haciendo es cerrando la puerta para futuros recortes. Se muestra con un tono menos agresivo, dice que ya no tiene tanto margen para actuar, y me parece que en la medida que la inflación no caiga muy por abajo del 4%, que en mi opinión no lo va a hacer, pues entonces no va a tener muchísimo margen. Y a diferencia de los bancos centrales de países desarrollados, hay que recordar algo: Banco de México solamente tiene un mandato: controlar la inflación. ¿Cómo vamos hasta la fecha? Ya les dije yo, 10% de caída este año para la economía mexicana, de acuerdo a nuestros estimados, 3.5% de recuperación para el siguiente año, y tuvimos un PIB que se cayó 18.6% en el segundo trimestre. ¿Qué va a pasar en el tercero y qué va a pasar en el cuarto? Pues hemos visto cómo todos los indicadores adelantados muestran una economía que se sigue contrayendo. Lo único positivo aquí es que las exportaciones sí han venido recuperándose dramáticamente en los últimos meses. La recuperación del sector automotriz está vigente. Lo que pensábamos que en un inicio iba a ser la debacle y que ya nos iban a vender coches y que la producción
automotriz iba a caer significativamente, lo estamos viendo cada vez con menor medida. Y es que el tema es que en Estados Unidos, por ejemplo, los americanos, con todos los apoyos fiscales que recibieron, inclusive recibían más dinero de lo que tenían cuando tenían un empleo. Entonces, eso sí ha hecho que la demanda siga ahí. Es más, toda la demanda que estuvo deprimida en el segundo trimestre la estamos viendo recuperar con fuerza en el tercer trimestre y Estados Unidos eventualmente nos arrastrará. ¿Qué piensa Hacienda? ¿Qué piensa el propio gobierno? ¿Cómo nos va a ir? Pues un presupuesto para el 2021 muy optimista y bastante austero. Para darles un dato en específico, Hacienda estima que este año la economía mexicana se va a contraer 8% y que en el 2021 vamos a crecer 4.6%. Esto, si sucede, jóvenes, es como ganarnos el mundial. O sea, nunca ha sucedido y la realidad es que va a ser muy difícil de que suceda dado el entorno y las condiciones actuales de la economía mexicana. Lo malo de este presupuesto es que sí, las variables económicas que presenta el gobierno son muy difíciles de alcanzar. Lo bueno es que el gobierno sigue comprometido con mantener las finanzas públicas sanas, es decir, no va a gastar más, no va a aumentar el déficit y cuando todo esto acabe después del COVID, pues ¿qué creen? Que México sí va a estar en una mucho mejor posición que el resto de los países. Cuando los países tengan déficits de doble dígito, México a lo mejor va a tener un déficit entre el 3 y el 4%. Sin duda, algo que los inversionistas institucionales buscan a la hora de colocar sus capitales. ¿Cuáles son los factores que inciden en la depreciación y en la apreciación del peso? Y déjenme darles un dato, no sé si vieron la semana pasada, el tipo de cambio fue una locura. Muy rápido y en muy poquitos días alcanzó los 20.88 y luego en 2 días alcanzó, o en 4 días alcanzó una depreciación de más del 8%, un movimiento que no habíamos visto en mucho tiempo. Entonces, hacia adelante, ¿qué es lo importante ver a la hora de los movimientos del tipo de cambio? 1, los factores que pueden incidir en la depreciación del peso es COVID y vacunas. Si hay preocupación de una segunda ola, pues eventualmente los inversionistas van a salir a vender sus pesos para ir a resguardarse en instrumentos más seguros. Aunque te paguen el 0 o el 0.25%, pues a final de cuentas quiero resguardar esos instrumentos. Tradicionalmente oro y treasuries son los safe havens. La segunda es elecciones en Estados Unidos, que genera volatilidad e incertidumbre. A lo mejor esto ya no es tan vigente por el debate de ayer, que fue el premio al mercado de la verdulería mayor, pero sí, en la medida que se acerquen las elecciones y si Trump sigue con esta retórica de me voy a inconformar y va a haber fraude y se van a manipular las boletas, eso sin duda va a generar incertidumbre. Y la incertidumbre genera volatilidad y la volatilidad genera aversión al riesgo y la aversión al riesgo genera depreciación del peso. Calificación crediticia, con todo lo que está sucediendo, no estamos esperando ver que perdamos grado de inversión. Esperaríamos que en general las calificadoras sí cambien o la perspectiva o rebajen en un notch o en un grado la calificación crediticia de México, pero no perder grado de inversión. Si perdemos grado de inversión el próximo año, ahí sí estaríamos hablando de otra historia. Precio del petróleo, lo que nunca nadie en la vida, todos los libros de texto hay que tirarlos a la basura porque nos dijeron que no existen precios negativos. Este año vimos precios negativos en el petróleo. Claro, tenían que ver con una cuestión mucho más de logística y de movimientos especulativos, pero lo que les estoy tratando de decir es que el precio del petróleo implica que si cae mucho, las finanzas públicas del gobierno mexicano se pueden debilitar.
Y de largo plazo, y este es un tema bastante controversial, porque ¿por qué tenemos un dólar tan debilitado si la economía de Estados Unidos resulta que es la que tiene mejor perspectiva? Yo creería que en el largo plazo los fundamentales tienden a pesar más y que en la medida que se concreta la recuperación americana, deberíamos de ver un dólar más fortalecido, un peso más depreciado. Por el contrario, ¿cuáles son los factores que inciden en darle un mayor valor al peso? La política monetaria laxa en Estados Unidos. Ya les dije que tenemos liquidez, liquidez y liquidez. Lo que abunda en los mercados es la liquidez. La segunda es estas retóricas por parte de los miembros de la Reserva Federal, si estas condiciones hiperexpansivas van a continuar o no. Por supuesto, nuevos estímulos fiscales. Si se aprueba pasado mañana el nuevo paquete, pues a lo mejor eso sí también puede debilitar o seguir debilitando al dólar. Y el carry trade, ¿qué es esta cosa que todo el mundo nos habla del carry trade? Pues nada, los inversionistas piden en cero dólares, porque a eso están las tasas, y los cambian a pesos y vienen a invertir en nuestra moneda mexicana a tasas del 4.25%, porque aunque no lo crean y aunque Banco de México ha hecho un recorte de más de 400 puntos base en la tasa de referencia, seguimos teniendo una tasa sumamente competitiva. Es mejor el 4.25 que el 0 o el -5 del bono alemán, y así me pudiera seguir. En la medida que continúen estas condiciones monetarias y de tasas alrededor del mundo, pues probablemente el peso se siga beneficiando de estos activos. En la gráfica de arriba, nada más déjenme señalarles puntualmente qué estamos viendo. Tenemos que durante toda la crisis de la pandemia, de marzo hasta julio, los valores gubernamentales en manos extranjeras salieron, es decir, todos los inversionistas institucionales se asustaron y salieron a vender pesos mexicanos, pesos argentinos, todo tipo de monedas latinoamericanas. En el caso de México se vendieron cerca de 14,000 millones de dólares, pero recientemente, agosto y los días que van de septiembre que tenemos conocimiento, ya empieza a haber un flujo positivo. Y esto sí tiene que ver con las condiciones de tasas, con una política fiscal comprometida a la disciplina fiscal y con grado de inversión. Pocas economías en el mundo tienen estas características. Entonces, mientras esto siga, pues muy probablemente vamos a seguir viendo apetito por activos mexicanos. Con esta lámina acabo mi presentación. Es el big picture, cómo se ve la economía desde el 2010 y hasta lo que esperamos del 2021. Y por supuesto no son buenas noticias, pero es lo que hay, es lo que nos tocó vivir. Y por supuesto, con esto hay que decir que todavía hay muchas oportunidades que se nos pueden presentar hacia adelante. El chiste es saber informar y detectar qué es lo que hay para tomar las mejores decisiones. Y Juan, eso es todo por mi parte y estoy por supuesto abierta a todas las preguntas si es que hubiera. Alejandra, te agradezco muchísimo. Ahora sí que nos dibujaste una pintura completita. Estuvo muy, muy buena. Estamos recibiendo muy buenos comentarios. Yo en lo personal me encantó cómo lo planteaste desde perspectivas de los analistas, Hacienda, la OCDE, etcétera, etcétera. Y bueno, te agradezco muchísimo tu participación. Hay varias preguntas, si quieres te las voy pasando. Generalmente los comentarios han sido muy, muy positivos, pero ¿te parece si te paso las preguntas por acá? Encantada. Okay. A ver, la primera nos pregunta Bursgarty. Hola, ¿existe una página para verificar cuál es el sector que más impacta en PIB cada vez de cada país, o cuál es su actividad principal, su actividad económica principal?
Mira, como tal una página que puedas verificar la información, no, pero lo más importante a la hora de analizar una economía como tal, o lo más fácil es a través de la demanda agregada. Los componentes de la demanda agregada son esos: consumos, inversión pública, inversión privada y exportaciones. Lo que te puedo decir, entre más desarrollada es una economía, más relevante es el consumo. Estados Unidos, Europa, son países cuyo componente de consumo, y eso tiene que ver con la gente que va a restaurantes, a servicios financieros, a todo lo que tenga que ver con productos y servicios de consumo, pues es más del 70%. Entre menos desarrollada está una economía, más dependiente es de las manufacturas. En el caso de México puntualmente, el consumo, la suma de consumo público y privado, es decir, lo que consumen la gente de la población y lo que consume el gobierno, es el 58% de la economía, y sí es el factor determinante. Pero estamos varios puntos alejados de lo que deberíamos de tener en una economía, si fuéramos una economía desarrollada. Muchas gracias, Alejandra. Nos pregunta Luis Montealegre, ¿volveremos a ver el dólar a 20 o a 21? Buenísima pregunta. Yo creo que no lo podemos descartar de todo, ¿no? Hemos visto cómo en las últimas semanas ha tenido muchísima volatilidad. De hecho, ayer en la noche, después del debate, estábamos en 22.40, hoy antes de la plática 22.02. Yo creo que en la medida que suceda estos factores de apreciación, es decir, un estímulo fiscal extraordinario que no estén esperando los mercados, nuevas intervenciones de los miembros de la Fed que insistan en condiciones monetarias expansivas, pues a lo mejor lo pudiéramos ver sobre 20.50, si me empujas un poquito, muy por abajo de esos niveles. Cuesta trabajo porque en el panorama también hay factores que van a incidir como contrapeso de una mayor apreciación. Pero de largo plazo, si el dólar sigue su tendencia de baja, pues sí, lo podemos ver en 20 pesos, a lo mejor en un año, ¿no? Muchas gracias. Pregunta Alejandro Almazán, ¿crees que las tasas bajen más? Pues ahí tenemos el slide, ¿no? Sí, en México me parece que después del último comunicado de Banco de México, no. Ni el mercado, ni las encuestas, ni nosotros estamos esperando una baja adicional. Yo creo que van a cerrar en 4.25. Pero vamos a suponer, Alejandro, que la inflación tenga una sorpresa y resulta que se ubique para final de año o cerca del final de año en 3.50 y que el tipo de cambio también se regrese, pues entonces creo que el Banco de México ahí también puede tener un margen de maniobra. En otras palabras, lo que te estoy tratando de decir es, si no hubiera sorpresas, me parece que 4.25 es como va a cerrar. Si hubiera sorpresas, a lo mejor una baja más podríamos incorporar. Gracias. Jimena López nos pregunta, ¿qué tan positivo o negativo son las caídas del dólar para México? También buenísima pregunta. Yo creo que a México, dado el entorno actual, lo que le convendría es un peso más débil, porque el motor del crecimiento para el próximo año van a ser las exportaciones. Estados Unidos nos va a jalar y en ese sentido un dólar muy fuerte, pues no acaba ayudando tanto a la economía mexicana. Pero claro, también hay que ver los rangos, ¿no? A lo mejor un peso de 25, como lo veíamos, pues para nadie acaba siendo, es muy competitivo, pero para nadie acaba siendo una buena noticia. Creo que en la medida que refleje un poco los fundamentales que hoy guarda la economía mexicana, y no lo viéramos a lo mejor por abajo de lo viéramos entre los 22 y 23, es lo que debería de estar de acuerdo a los fundamentales. Muchas gracias. Jailín Negrete te dice muchísimas gracias.
por hacer estos ciclos de conferencias, complementan mucho nuestros estudios. Ale, excelente presentación para temas tan complicados. Gracias. Muchas gracias. Ana Lors nos pregunta, ¿cuál consideras que será el principal riesgo del país para los próximos 12 meses? ¿Interno o externo? Y déjame contestar de los dos. Yo creo que externo, un nuevo cierre para la economía mundial. A lo mejor no vamos a ver una caída en el PIB este año más del 10%, pero para el siguiente año, este 3.5% de expectativa para México y una recuperación de entre el 5 y el 6 se pudiera desvanecer. Entonces, yo creo que hablando de factores exógenos, sí es el COVID, y me parece que hablando de factores internos, la parte de políticas públicas que ha sido de una u otra manera retensor o que no ha incitado a un nuevo ciclo de inversión, pudiera acabar de cuentas hacer que la economía inclusive decrezca más. Es decir, si el día de mañana cualquier partido, pero el que hoy está en el poder, tiene una radicalización en sus posturas, pues yo no dudo que los que hoy tienen pesos conviertan sus pesos a dólares, euros, yenes y se vayan. Es decir, esta gráfica, y déjame regresarte, esa gráfica que son los valores gubernamentales, pues pueden hacer que salgan, porque nadie, ningún inversionista institucional va a querer estar en un país que no haya tanta claridad o haya una radicalización de políticas públicas. Esa venta de instrumentos originaría un peso muy depreciado y entonces ahí también, ¿qué creen? Que Banco de México va a tener que actuar. Entonces, en lugar de continuar el ciclo de bajas, las tendría que subir. Me parece que en la medida que tengamos en el gobierno partidos de izquierda o de derecha, todos son aceptables, mientras sean, yo no quiero decir pro mercados, pero mientras tengan claridad de las decisiones que hacen frente a todos los componentes del PIB. Y la inversión privada ha caído de cerca del 25% al 18%. Mientras no haya un ciclo de inversión claro, no vamos a aspirar a crecer a lo mejor más del 1,8 o 2%. Sin COVID. Gracias. Hay muchísimas preguntas, o sea, generó bastante interés tu plática. Nos pregunta Nancy Cárdenas, ¿cuáles serían los dos panoramas dependiendo de quién gana las elecciones en Estados Unidos? Es muy, muy bueno. Buenísima pregunta, y aquí nos podemos detener un chorro, pero a ver, no sé si pudieron ver el debate ayer, pero y movió nada, no va a mover nada las encuestas. Hoy le dan una ventaja de 6 puntos a Biden, tanto en el colegio electorado como el voto popular. Pero Trump es bully, ya lo conocemos, ya sabemos cuál es su corte y me parece que un triunfo de Trump sería bien recibido por los mercados porque pues no va a haber este aumento de impuestos, vamos a ver un poquito más de lo mismo con respecto a cómo se ha manejado la política fiscal en Estados Unidos. Y eso no es malo para los mercados y ya sabemos quién es Trump. En el caso de Biden, pues tenemos un poquito más de cordura, ya vamos a saber que el gobierno americano está dirigido por un profesional, si se puede decir así, pero eso también implicaría mayores impuestos corporativos, regreso a programas de salud, y eso muy probablemente a lo mejor harían que a los mercados no les guste tanto la idea. Este rally que hemos tenido en el S&P a lo mejor se detiene un poquito. Y también por el lado de las monedas, el dólar se debería de seguir debilitando, ¿no? Y entonces eso haría pues un rally o podría continuar el rally que hemos visto en las monedas, tanto emergentes como desarrolladas. Pero creo que a final de cuentas, un Trump que se declara vencedor
Es una noticia no tan positiva para los mercados, pero que ya saben que va a suceder porque así están las encuestas. Una victoria de Biden a lo mejor frena un poquito esta tendencia, este rally de alza. Y finalmente el último escenario es ¿qué pasa si Trump se inconforma? Y ese me parece que es el peor escenario de todos. Esta incertidumbre electoral puede acabar siendo veneno para todos y no hay que dejarla de lado después de lo que escuchamos el día de ayer. Sí, muchas gracias. Burskati, hola, ¿alguna página? Esta ya la repetimos para ver la actividad económica. Francisco Javier Sánchez te dice excelente la conferencia. Gracias. También Marco Antonio Macías, muy buena, muchas gracias. Gala, excelente webinar. Nos pregunta César Iván Carranza, referente a las elecciones de EUA, como ven en Intercam, la beta dólar contra peso de un candidato a otro. Creo que ya lo acabas de mencionar, ¿no? Deberíamos, si gana Biden, a lo mejor un dólar un poquito más débil de lo que lo hemos visto. Nos pregunta David López, hola, ¿qué tal? ¿Qué le recomendarías a los universitarios que apenas egresaron y que debido a la pandemia, muchas instituciones gubernamentales y del sector privado han cerrado sus puertas para empleo y prácticas profesionales? Hijo, qué buena pregunta y creo que no hay una respuesta única para ello. Pero no les puedo decir en cuánto tiempo ni se va a abrir la economía, ni se va a reactivar el empleo, y menos este empleo calificado, educado. Pero sí les voy a decir algo, y ojalá que sea el foro, preparación, educación, este tipo de webinars. Yo soy una súper convencida que inclusive por cultura general, por preparación, nunca hay que dejar de estudiar, de leer y de prepararse. Ni con la maestría, ni inclusive con el doctorado es suficiente. Entonces, a lo mejor esta época, y suena muy utópico, pero esta época que no todo el mundo está abriendo las puertas, pues es hora de prepararnos y de educarnos más inclusive de lo que ya estamos. Este tipo de situaciones me parece que voy a utilizar una palabra que es un cliché, pero sí ayudan también a desarrollar otro tipo de habilidades y la resiliencia es una de ellas. Y créanme que esta pandemia que a todos nos tomó por sorpresa, lo que está generando es eso. Y en la medida que seamos un poquito más resilientes y conscientes de absorber los choques para adaptarnos al cambio, pues más oportunidades vas a tener en la vida. ¿Cuándo? Es difícil de estimar y más con la expectativa a lo mejor del cierre de este año, pero creo que la clave es preparación. Totalmente de acuerdo. Olga Morales te dice, qué buena exposición, nos muestra un panorama muy completo, muchas gracias. Gala, también una pregunta, si el dólar llegase a recuperarse, ¿podríamos ver un dólar arriba de 26 pesos? No, yo no lo descarto, pero creo que tiene pocas probabilidades de ocurrir. Tendría que haber una súper sorpresa. ¿Cuál es esta súper sorpresa? Pues otra vez, ¿no? Estamos hablando de políticas públicas, probablemente del lado interno, del lado externo, el tema de COVID, que no hubiera vacunas, nuevos cierres, algo totalmente inesperado, la pérdida de grado de inversión el próximo año, que hoy los mercados no lo tienen incorporado, a lo mejor pudiéramos tocar nuevamente esos niveles. Pero ojo, el que alcancemos esos niveles no implica que ahí se van a quedar. Tiene que haber un choque estructural en la economía mexicana para que los fundamentales de la misma justifiquen una devaluación tan fuerte que hoy no se ve. Pues hay más preguntas, pero creo que
en general has englobado todas. Te agradecemos muchísimo. Bueno, primero a nombre de BitTrade, de la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, que estamos en este tema de la Alianza por la Educación. Te agradecemos a ti en lo personal, Alejandra, a Intercam por darnos chance y robarte una hora por acá. También pues a Mujeres en Finanzas, que recientemente anunciamos que vamos a estar colaborando y de verdad grandes comentarios y quedamos entonces para ver los ¿Cómo vienen los reportes de las los empresas reportes de mexicanas? las empresas. Sería pues otra vez un gran honor tenerte por acá. Encantada, nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos los que participaron. Recordamos, otra vez tenemos a Vanessa Payán, ¿la conoces, Alejandra? Me suena muchísimo su nombre por ahí. Ella es la COO de JP Morgan de Private Banking. Vamos a estar con ella a las 4 de la tarde. También parte de Mujeres en Finanzas. Pues enhorabuena y encantada de estar con ustedes. Nos vemos para la próxima y espero que sea muy pronto. Te agradecemos muchísimo y gracias a todos. Gracias.